Bendiciones, te saluda tu hermano Jesús David y hoy quiero hablarte acerca de el principio del fin. Para empezar, quiero decirte que el lugar donde nosotros podemos saber lo que pasará en el futuro solamente se encuentra en un lugar. Pero antes, quiero decirte que uno quizás pueda tratar de averiguarlo o de saberlo por medios naturales, pero estos nunca te van a predecir lo que va a suceder con la humanidad. Nosotros estamos viviendo eventos en la historia de la humanidad que nunca antes habíamos visto, que nunca antes habían sucedido o habían pasado. Y estos están pasando porque estamos viviendo en los últimos tiempos. Todo lo que va a suceder nosotros lo podemos aprender de la palabra de Dios. La Biblia comienza con el Génesis, que son los comienzos. Y en estos comienzos se nos va contestando muchas de nuestras preguntas, como por ejemplo, de dónde viene todo lo que existe, cómo surgió, de dónde llegó el ser humano, la caída de la humanidad. Y de ahí comienza la historia de Dios con la humanidad y culmina con el final, que es en Apocalipsis, que es donde se habla lo que sucederá en el futuro nuestro. Un 3/4 de la Biblia es profética, y lo cual esta habla acerca de eventos futuros antes de haber sucedido. Hoy día la gran cantidad de esas profecías han sido cumplidas, y las que quedan aún tienen que ver con los últimos tiempos. Muchos tienen que ver con el evento más importante de la era en que vivimos, y es el rapto de la iglesia. La Biblia está escrita por un periodo de aproximadamente 1500 años, por 40 autores aproximadamente, y habla del comienzo, habla de los tratos con Dios, con la humanidad, los tiempos que hoy vivimos y los tiempos finales, la caída del hombre, el pacto de Dios con Abraham y su descendencia, la cual es el pueblo de Israel, en donde Dios les dio promesas, les dio escrituras. Esto compone el Antiguo Testamento. Todas estas tenían que ver con la venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, la primera venida del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo así mitad de las profecías, porque la otra parte tiene que ver con su segunda venida. Después de que Jesús vino por primera vez, nosotros vamos a lo que es la edad de la iglesia, la cual estamos viviendo, viniendo también así con ellos los últimos tiempos. La palabra que se escucha para tratar acerca de los eventos finales, eventos catastróficos, apocalípticos, o la que tiene que ver con algo mundial, ¿verdad? Catastrófico, terrible, horrible, desastres, es la palabra Apocalipsis. Y muchas películas se han basado en esto. Apocalipsis viene del griego apocalipsis o apocalipto, que es revelación, y hay algunas Biblias que ya tienen la traducción incorporada, es decir, en algunas dice Apocalipsis, en otras dice revelación, ¿verdad? Y es que el Apocalipsis como tal es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, la cual se la dio al apóstol Juan a la edad aproximadamente de 90 años. El apóstol Juan es el apóstol que vivió más años. Todos los demás fueron mártires, fueron torturados, pero él vivió más años y fue exiliado a la isla de Patmos, en donde Dios se le reveló, y vivió más años. Cristo se le aparece no como él lo vio, sino como es ahora y será en su venida. El Apocalipsis nos habla de los eventos de los últimos tiempos. Muchos le tienen miedo al Apocalipsis, pero Apocalipsis también significa
revelar, quitar el velo, descubrir un misterio, descubrir algún secreto, descubrir algo que está escondido. Y quiero decirte que si Dios no revelara las cosas, no podríamos saberlas, a menos que se vivan y luego ya esto sea historia. Muchas de las profecías nosotros sabemos su cumplimiento porque ya sucedió el evento, pero solo Dios, a través de la palabra, a través de la Biblia, en el Apocalipsis, nosotros podemos ver los detalles de lo que pasará en los últimos tiempos, diciéndonos más o menos cuánto va a durar. Y si usted tiene curiosidad de saber qué sucederá, la Biblia tiene las respuestas. Pero también debe de tener en mente el saber qué estamos viviendo, el tiempo en que estamos nosotros viviendo, lo que está sucediendo, cómo vivimos la vida y qué se supone que debemos de estar haciendo. Cuando usted entienda los últimos tiempos, usted sabrá para qué está aquí en estos tiempos y por qué Dios nos reservó para este tiempo. El Antiguo Testamento fue dado para el pueblo de Israel. Y quiero decirle que debemos entenderlo. Si no, pues vamos a tener errores cronológicos junto con una interpretación del panorama de los últimos tiempos erróneo. Y quiero decirle que Apocalipsis muchas de las veces tiene diferentes maneras de interpretarse y dependiendo de las interpretaciones o la filosofía de la interpretación es que se llega a una conclusión diferente. La primera cosa que quiero decirle es que Dios le reveló o le dio la revelación de los últimos tiempos a Daniel. Si usted quiere entender la línea del tiempo, debemos empezar en Daniel capítulo 9 versículo 24. Dice así: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Dios está hablándole a Daniel. El pueblo de Daniel es el pueblo de Israel y la santa ciudad es Jerusalén. Esta línea del tiempo tiene que ver con la cronología de la historia de Israel. Vamos a continuar leyendo, ¿verdad? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dios opera en ciclos de 7. 70 semanas, como lo vemos, nosotros lo vemos como 7 días. Entonces, 70 semanas serían 490 días aproximadamente. Pero quiero decirle que semana realmente no quiere decir 7 días, sino un periodo de 7. Y es como si yo le dijera una docena, pero ¿una docena de qué? Una docena de días, una docena de años, una docena de siglos, una docena de tamales, de huevo, una docena de qué, o sea, no estoy especificando. Hay algunas traducciones que ya lo han incorporado, es decir, le ponen ahí como semana de años o un periodo de 7 años, que vendría siendo la interpretación correcta. Es decir, 490 días es como un año y medio,
Entonces no podría ser una semana de 7 días, porque vendría siendo como un año y medio. Y vemos que Daniel vivió 600 años. Entonces esto quiere decir que esta profecía ya se hubiera cumplido año y medio después de que Dios se le reveló y se escribió, lo cual no sucedió así. Pero con el concepto de años podemos ver que todo encaja con la historia de la humanidad. Volvamos a Daniel 9:24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Aquí habla del cumplimiento total del plan de Dios para con la humanidad. Muchas profecías, quiero decirle, no se han cumplido porque tienen que ver con los últimos tiempos. Estas profecías están aquí, en esta palabra que estamos viendo. Y sellar la visión y la profecía quiere decir cumplir todo lo que la Biblia dice proféticamente. 490 años es el periodo en que Dios va a lidiar con Israel y veremos cumplirse toda la escritura. El perdón de pecados, la iniquidad, se relaciona con la primera venida de Jesucristo. En cambio, la justicia perdurable es relacionada con la segunda venida. Versículo 25 y 26 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Dice que se le va a quitar la vida, y en otras versiones dice que no tenía nada, pero sea cual sea, quiero explicarte lo siguiente. 490 años dividido entre 7 y luego 62, dice aquí también, en ese periodo de tiempo da como 69, dejando una sola semana, es decir, 7 años. En ese tiempo vendrá el Mesías y se le quitará la vida. Y sea que se entienda no por sí o que no tendrá nada, ambas apuntan a Jesucristo. Daniel estaba en Babilonia, estaba exiliado, porque los babilonios conquistaron a Israel en el 605 a.C. Y Jeremías dice que esto era parte de un juicio contra Israel de Dios, porque si Israel estuviera conforme al pacto, Babilonia, por más potencia que haya sido, no los podía haber conquistado. Pero ellos estaban en rebeldía contra Dios, fallando al pacto con Dios. Entonces, ¿qué hizo? Vino Babilonia y los tomó cautivos. Y vemos aquí que un periodo de 70 años, que igual no tiene nada que ver, pero los 70 es que Dios obra o actúa o se mueve en periodos de 7. La Babilonia destruyó los muros de Jerusalén junto con la ciudad, porque ellos siguieron rebelándose. Fueron 2 rebeliones que tuvo con Dios el pueblo de Israel y seguían bajo juicio. Entonces dijo Babilonia: sabes que ya no más, vamos a destruir la ciudad. Se llevaron rehenes, junto con ellos Daniel, y el decreto se dio empezando la línea del tiempo
Y lo podemos ver en Nehemías, el cual fue el copero del rey, que vio y visitó Jerusalén con los muros derribados y destruidos. Entonces dice aquí en Nehemías que regresó al rey Artajerjes y pidió permiso para ir a reconstruir la ciudad. Este rey históricamente fue el que dio el decreto en el año 444. Y si usted toma este año, le añade 69 semanas, va a llegar al año 33 aproximadamente, y es donde Cristo vino, tuvo su ministerio, murió en la cruz, no por sí, sino por los pecados, y murió sin nada. Lo único más bien que Jesús le quedaba en la tierra era su mamá, la cual, estando ahí el apóstol Juan, el único que estaba ahí, el apóstol amado, fue al que le dio la responsabilidad, y así se cumplió con todo en la cruz. Terminó sin nada. Lo único que tuvo fue nuestro pecado, fue nuestra iniquidad sobre él, muriendo así, cumpliendo las profecías de la palabra. Y vamos al versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí habla de un príncipe que vendrá y de un pueblo. El pueblo que destruyó a Jerusalén en el tiempo del Mesías. Jesucristo, al ser crucificado en el 70, dice que el templo fue quemado, fue destruido. Y para aproximadamente el año 130, aproximadamente 100 años de la muerte de Cristo, el Imperio Romano destruyó a Jerusalén, exilió a los judíos, dejando Israel de ser nación. Y muchos dijeron, es que ya la iglesia es Israel actual. Pero quiero decirte que hace unos 70 años aproximadamente de esta generación, Israel volvió, apareció y es una nación. ¿Será acaso esta señal de los últimos tiempos que vivimos? Exacto. Estos son los últimos tiempos. Y ese príncipe que menciona la palabra que vendrá es el anticristo. Y vamos al versículo 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahí está la última semana, la cual se divide en dos partes. 3 años y medio, que viene siendo entre comillas, ¿verdad?, tiempo de paz, pero es tiempo de tribulación. Y los otros 3 años y medio es la gran tribulación, en donde empieza el reinado del anticristo. Entonces vemos aquí que se cumplió las 69 semanas de años, vino el Mesías, cumplió parte de la profecía, murió pagando por el pecado. Vemos también aquí que Jesús, antes de ascender, dijo a los discípulos, recibirán poder. Pero antes de esto, Él les manda a ir a predicar que hay salvación, que hay perdón de pecados a través de Jesucristo, que discipulen para que ellos sean como Cristo. Pero también les dijo que esperen principalmente primero a recibir el poder de lo alto. Y vamos a Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un espíritu
estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Vemos aquí que el Espíritu Santo vino para comenzar su ministerio con la iglesia. Así empezó la era que estamos viviendo, la era de la iglesia. Y Pedro lo vio así. Vamos a Hechos 2:16, 17 al 21. Mas esto es dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, profetizarán, darán prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pedro lo vio así porque después de que recibieron el bautismo del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas, mucha gente pensaba que estaban borrachos. Pero le dicen, no, es muy temprano para estar borrachos, sino más bien es cumplimiento de lo que el profeta Joel dijo, y les empezó a predicar y todo lo que ya sabemos, ¿verdad? Entonces quiero decirte, los últimos tiempos ya comenzaron a partir de ese momento, pero la gran tribulación aún no. ¿Por qué? Porque hay una separación entre esos 69 semanas y la última semana, en donde Israel dejó de ser nación. Dios no trabajó por aproximadamente 2000 años con Israel, sino que empezó a trabajar con la iglesia llena del Espíritu Santo. Nosotros estamos en ese paréntesis, en el tiempo de la iglesia, el cual va a terminar con el rapto, con la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Cuando Cristo venga por su iglesia, reuniéndola en los aires, entonces comenzará el libro del Apocalipsis, viendo tribulación y la gran tribulación. Y podemos ver cómo en Mateo 24 los discípulos preguntaban a Jesús las señales de su venida. Dinos las señales de tu venida. Y Jesús les empieza a decir, pero quiero decirte que esto será en otro podcast. Y vamos al versículo 36 del libro de Mateo capítulo 24. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre que está en los cielos. Y aquí quiero detenerme un poquito. Estaba viendo hace ratito un video donde una persona está haciendo ahí cálculos sobre algo que se habló en el Antiguo Testamento. No recuerdo exactamente, pero luego les comparto el video. Y está haciendo cálculos, y según esto, la venida de nuestro Señor Jesucristo va a ser entre el 17 y 18 de septiembre, cual es erróneo. ¿Por qué? Porque la Biblia no especifica ni el día ni la hora en que nuestro Señor Jesucristo vendrá por su iglesia. Pero quiero decirte, el día y la hora del rapto nadie lo sabe, nadie. Pero sí podemos ver cómo Jesús nos dio parábolas de ser fieles, de servir, de estar listos, de velar y orar, de trabajar y no desenfocarnos, porque dice que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. Y vamos al versículo número 32 del mismo capítulo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el día está cerca. Entonces, quiero decirte, para concluir, el día y la hora no se sabe, pero veremos señales que nos van a preparar para ese momento, y están escritas en Mateo 24. En una ocasión ya les compartí algunas de esas señales.
lo pueden ver usted a través de mi video que se llama Las señales del último tiempo. Pero más adelante vamos a abordar ese tema acerca de las señales y vamos a estar continuando esta serie de temas en los siguientes podcasts acerca del fin de los tiempos. Así que Dios te bendiga en esta hora y nos vemos en una próxima. Bendiciones.